1 de mayo, Alberto Maldonado es el presidente de FETRA Táchira. ¿Cuál es su mensaje? El mensaje para todos los trabajadores del Táchira y de Venezuela es que este 1 de mayo, primero, no tenemos nada que celebrar. Tenemos 25 años sufriendo la destrucción masiva del aparato productivo y del poder adquisitivo de los trabajadores venezolanos. 7 millones de compatriotas están fuera de la frontera de nuestro país. Este 1 de mayo tiene que servir para identificar los factores que han empobrecido notablemente a los trabajadores venezolanos, que no es otro que Nicolás Maduro, con sus políticas hambriadoras que ha llevado a la clase trabajadora a unos niveles de pobreza nunca antes vistos y de hambre que hoy pasa. Pero aparte de eso, un sistema completamente corrupto que permite que un grupo de personas saqueen más de 20.000 millones de dólares las arcas del pueblo venezolano y que hoy sigan beneficiándose de esos recursos mal llegados a sus cuentas porque fueron robados de PDVSA. Este 1 de mayo tiene que haber un ajuste salarial que permita recuperar un poquito el poder adquisitivo de los trabajadores. Si eso no es así, el responsable siempre va a ser de la destrucción de la clase trabajadora en materia económica, Nicolás Maduro. Esto es un problema que va más allá de reclamar el salario. Esto es un problema político. El fondo, el trasfondo que hoy vive la clase trabajadora venezolana es un problema político porque pasa por mejorar las condiciones, pero tenemos que seguir en la lucha. Este 1 de mayo nos tiene que agarrar a todos unidos. No tenemos nada que celebrar, para absolutamente nada. Estamos hoy sufriendo los mayores golpes que se le haya dado en el hígado a la clase trabajadora venezolana. Educadores con salarios de $6, médicos con salario de $10, enfermeros con salario de $6, empleados públicos y allá en el sector privado una élite de empresarios privados gozando porque tampoco le aumentan a los trabajadores. Una OIT que viene a Venezuela a lavarle el rostro al régimen que ha empobrecido la nación con unos representantes de unas confederaciones que no tienen ninguna legitimidad para representar a la clase trabajadora venezolana. Un representante de los trabajadores, de los empresarios, que es Jorge Roy, que ha sido el verdugo y que le ha puesto la tapa para que no se aumente el salario. Este 1 de mayo sirve para que todos estemos agarrados de la mano. El movimiento sindical es pluralista, no es partidista, no le pertenece a un partido político, le pertenece a los trabajadores venezolanos, a los trabajadores tachirenses. A las 8 de la mañana estaremos en la casa sindical concentrados para lograr salir todos unidos. Educadores, trabajadores de la salud, médicos unidos, sociedad civil, el pueblo en general, para poder lograr gritar al mundo que somos los trabajadores más pobres de la nación, los trabajadores de la administración pública que ganan $6, los jubilados y pensionados. Si en algún momento tuvimos diferencias, este 1 de mayo tiene que servir para unir a todos los sectores y avanzar hacia un objetivo que no es otro que la conquista económica de los trabajadores. Ningún gobierno y ningún empresario le ha regalado nada a los trabajadores. Todo ha sido producto de la lucha, de la constancia, de la perseverancia de una clase obrera que se niega y que no se rinde para poder lograr alcanzar los objetivos, que es un salario de calidad para alimentar a nuestra familia, Alberto, mediante la fuerza de la venta de la fuerza del trabajo. 2024 hay elecciones. ¿Cuál es la solución? La unidad. La solución es la unidad. Y aquí los voceros políticos, los 50 candidatos de esa oposición, que tiene que haber uno solo pensando en el país, en los 7 millones de migrantes, tiene que entender que nosotros somos mayoría para poder salir de Nicolás Maduro en el 2024. Que si no se logra la unidad, es lo mismo que siempre ha pasado. Los responsables salen cada 4 años a decir que son candidaticos y dejan 4 años a un pueblo padeciendo unas medidas económicas que ha estrangulado los hogares venezolanos y por consciente han llevado a la miseria a la clase trabajadora venezolana. Si no hay unidad, no existe posibilidad de poder ganar las elecciones. Unidos somos mayoría y el pueblo lo sabe. Por eso este 1 de mayo, primero hay que construir la unidad en el movimiento sindical, porque la CTV no tiene en estos momentos, está descabezada, está mutilada. En el 2016 murió el secretario general de la CTV, que era Manuel Cova, y de ahí para acá no hay voceros. Hay cuerpo, pero no hay cerebro que pueda conducir al movimiento sindical a las verdaderas luchas y detener el avance de un gobierno que ha empobrecido al pueblo venezolano.
pero la oposición sigue dividida. Bueno, eso tendrá que construirse. Si no se construye, aquí hay que empezar a señalar a los responsables de la miseria también, porque aquí hay una oposición que no quiere asumir tampoco la responsabilidad de conducir el país. Desde el 2013, que Capriles le ganó a Nicolás Maduro, hemos venido sufriendo los golpes más duros que se le ha dado a la clase trabajadora y al pueblo venezolano en los últimos 100 años. Nunca ha existido en esta nación, como en estos últimos 10 años que ha estado Nicolás Maduro al frente de la República, de la silla de Miraflores, una destrucción masiva, porque fueron los cubanos quienes instauraron el modelo político para poder despojar a las mayorías, a las masas, de los ingresos y tenerlas hoy sometidas mediante bonos que lo único que hacen es generar mayor miseria. Los bonos que da el gobierno nacional no representan en estos momentos para los trabajadores un ingreso significativo para poder paliar las necesidades básicas. Y nosotros no somos limosneros ni de gobierno ni de políticos. Nosotros somos trabajadores, producimos riqueza, el petróleo, el acero, el aluminio, los trabajadores de la administración pública y privada producimos riqueza para que no nos vean como limosneros, sino que nos paguen lo que por ley, por derecho. Los cubanos, Alberto. Los cubanos han implementado un proyecto de destrucción de las mayorías que en este caso se basaron en acabar con el salario y con las convenciones colectivas que los trabajadores habíamos conquistado en la Cuarta República, en aquella mal llamada Cuarta República, y que hoy se han desvanecido producto de un plan político que se instauró en Venezuela. En el escalafón, ¿dónde está Venezuela con el salario? Somos el último, somos los trabajadores más pobres del mundo, por encima de Haití, por debajo de Haití, por debajo de Cuba, por debajo de Corea del Norte, por debajo de China. Somos los trabajadores más pobres del mundo. El ingreso de un trabajador son $6 en estos momentos. Si el gobierno no ajusta el salario mínimo a $300, que es la base que se debe empezar, automáticamente siguen liquidando a los trabajadores venezolanos. Usted dice que es Nicolás Maduro el responsable. ¿No será que Freddy Bernal se pone bravo con usted? No, bueno, el gobernador Freddy Bernal es mi amigo. Pero él debe entender que él también es una víctima de las políticas que ha generado Nicolás Maduro para poder empobrecer al pueblo venezolano. Lo que sí estoy claro es que si en las manos de Freddy Bernal estuviese la posibilidad de aumentar el salario a los trabajadores tachirenses, él lo va a hacer. Pero si no tiene presupuesto, los que hemos atravesado y hemos pasado por la administración pública, sabe que el gobierno nacional es donde envían el presupuesto a las gobernaciones y a las alcaldías que no tienen recaudación. Freddy Bernal pasa a ser una víctima más del sistema que ha empobrecido al pueblo venezolano. ¿Es el mismo caso del alcalde Silfredo Zambrano? El caso del alcalde Silfredo Zambrano pasa a tener una connotación diferente, porque él tiene una recaudación del 90% del presupuesto son recursos propios, el 10% son recursos que vienen del gobierno nacional. El alcalde Silfredo Zambrano, que también es un hijo de un obrero, de un trabajador, tiene dentro de sus posibilidades ajustar el salario como lo hizo el año pasado en una propuesta que la federación y los sindicatos de la alcaldía le vamos a hacer llegar para mejorar las condiciones económicas de los trabajadores. ¿Este 1 de mayo se puede decir feliz Día del Trabajador? No, este 1 de mayo, ni los últimos 20 1 de mayo podemos decir feliz Día del Trabajador. Este 1 de mayo nos tiene que unir a todos los trabajadores y mandar el grito más fuerte que pueda estremecer la tierra de libertad, de lucha, de unir al pueblo venezolano con un solo objetivo: lograr el 2024 unidos y hacer un cambio político, que es lo que necesita el pueblo venezolano y los trabajadores venezolanos para mejorar las condiciones económicas. De lo contrario, difícilmente podemos salir de este sistema político cubano que ha empobrecido al pueblo trabajador y al pueblo venezolano.